Bienvenidos a la capacitación de cambios de principio de año, periodos de nómina, parámetro de planilla única en el sistema de nómina web. Al inicio de año se debe efectuar el proceso de creación y asignación de los respectivos parámetros por año, donde se deben especificar, entre otros, el valor del salario mínimo mensual vigente, el valor del cambio del auxilio de transporte y el valor de la unidad tributaria. ¿Cómo efectuar estos cambios? El procedimiento de la creación de los parámetros por año para el año 2020, su ruta es nómina, maestros, parámetros de nómina, parámetros por año. Se efectúa consulta de los años parametrizados y nos ubicamos en el año 2019. Acá en lápiz binóculos buscamos el año 2019, le damos a aceptar y de inmediato nos trae los parámetros por año vigentes para la actual del 2019. Para hacer la copia de estos para el año 2020, nos ubicamos en la parte de arriba, en la barra de estado, y le damos la opción duplicar estas dos hojitas. Nos replica los mismos parámetros por el año 2019 y cambiamos el año 2020, obligándonos a cambiar lo que tenemos que cambiar. En este caso es 2020 y le damos guardar. Ya el guardar nos crea el año 2020 con la réplica de los datos del 2019 y se van cambiando los datos según los respectivos decretos reglamentarios vigentes para el 2020. Cuando ya le damos volver a lápiz binóculos, al consultar vemos que acá ya está creado y nos muestra el año 2020. Se hacen los cambios en los valores de los parámetros. Sabemos que el salario mínimo hay que cambiarlo en el sistema para validar lo de las incapacidades, que no se puede pagar la incapacidad menos del mínimo y liquidar sobre el auxilio de transporte. Para el año 2020, ya no quedaría los 828.116, sino que quedaría 877.802. Y el auxilio de transporte sería 102.853. Nota importante. Debemos de tener en cuenta que se debe haber terminado todos los procesos transaccionales en nómina al mes de diciembre de 2019, tales como liquidación de novedades de nómina, procesos de generación de consolidados, proceso de generación de autoliquidación y contabilizaciones, para efectuar las nuevas asignaciones a nivel de parámetros por los cambios establecidos de manera legal que inician vigencia a partir del 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre. Nuestro proceso de nómina ya
ya debe tener nuestras, o sea, nuestras nóminas ya cerradas y contabilizadas. Debemos de tener en cuenta de que existen 5 cambios que en nuestros parámetros por año, que es el sueldo, es el auxilio de transporte y la unidad tributaria, el patrimonio bruto y los ingresos brutos. Esas 5 cosas debemos de tener presente y cambiarlas. Ya lo demás queda como está porque no se ha salido ninguna otra ley y hasta ahora no se ha hecho ningún cambio. La valor unidad tributaria son 35.607 y para sacar el cálculo de patrimonio bruto, entonces vemos que el patrimonio bruto son 4.500 VT, cogemos 4.500 y lo multiplicamos por la VT que quedó en el 2020, que son 35.607. 35.607. Nos quedaría 160.231.500 pesos. Ese es el que capturamos acá. Y los ingresos brutos, acá sería 1.400 VT por 35.607. Y nos queda 49.849.800. Esos serían como los cambios principales en nuestro sistema nómina web. Recordemos que es el salario mínimo, el auxilio de transporte, la unidad tributaria, el patrimonio bruto y los ingresos brutos. Los demás indicadores no, en estos momentos no se han hecho cambios en la norma, en la ley. Entonces, en este caso, pues no se cambian, solamente los que les acabo de mencionar. Como les estaba indicando, cambiar el resto de indicadores depende cómo se vayan informando y expidiendo las respectivas resoluciones reglamentarias. Si no se informan cambios o modificaciones, pues continúa igual que la duplicación del año 2019. Acá le damos guardar y esos serían como los cambios principales que tendríamos para el 2020. Ahora vamos a ver los periodos de nómina. Cada inicio de año se debe efectuar la creación de los periodos de nómina. Lo anterior para definir cronológicamente las fechas de los documentos según las periodicidades que se definen por cada tipo de nómina. La ruta es nómina, liquidación, periodos de nómina, periodos de nómina.
En esta opción se adiciona o se asigna el nuevo año 2020. Se asigna nuevo. Buscamos nuestro tipo de nómina. Si nuestra nómina es mensual, si nuestra nómina es quincenal, si nuestra nómina es catorcenal, decadal, mensual, quincenal o semanal. En este caso vamos a escoger nómina quincenal. Eso depende de las políticas de cada empresa, el tipo de nómina. Acá en fecha inicial tener en cuenta de que mirar de que quede el 1 de enero del 2020. Si no queda así, pues simplemente no nos va a dar el cambio que necesitamos que dé. Acá entonces le damos guardar. Luego nos genera una opción, nos activa una opción en la pestaña de generar periodos, donde se da esta opción para hacer la generación. Le damos clic. Cuando le damos acá a guardar, nos genera entonces unos periodos donde se da la opción para hacer la generación. Acá nos genera todos los periodos de nómina o se van a activar todos los periodos que nosotros vamos a hacer en todo el año. Acá muestra el periodo desde el primer mes, que sería enero. Como es quincenal, pues nos va a generar 24, porque son dos por cada mes, una quincena y la segunda quincena. Y eso es todo lo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de nuestros periodos de nómina. Ya queda nuestro registro guardado y ya ahí ya hicimos parámetros por año y ya activamos los periodos de nómina. En los parámetros de planilla única, cada inicio de año para efectos de reportes de aportes mediante planilla integrada, se debe establecer los parámetros de planilla única. La ruta es nómina, procesos periódicos, maestros básicos, parámetros de planilla única. Acá le damos nuevo.
o adicional la opción para el año 2020. Buscamos la sucursal de autoliquidación. En este caso sería el sistema de información empresarial. En el caso de ustedes, en donde ustedes hacen su respectiva autoliquidación. Acá le damos en la opción tipo de identificación, sería la cédula de cada empleado. Asignar el tipo de identificación con el cual se identifica la compañía debe ser el número o la identificación tributaria. En ese caso, entonces no, perdón, no sería el número de cédula, sino el número de identificación tributaria. Clase de aportante se debe asignar la opción de acuerdo a la cantidad de cotizantes por los cuales se vaya a efectuar el aporte. En este caso, que tengamos en nuestra empresa aportante, vamos a colocarle aportante con 200 o más cotizantes. La naturaleza jurídica se identifica y asigna la clasificación de la empresa, si es pública, privada, mixta, organismos multilaterales, entidades públicas no sometidas a legislación colombiana. Nuestra empresa, en este caso, en nuestro ejemplo, será privada. El tipo de persona se identifica bajo qué tipo de persona está constituida legalmente la empresa, si es natural o jurídica. Sería jurídica. Código del SIUT. Asignar el código de clasificación de la actividad económica de la compañía, el SIUT que corresponda a nuestra compañía. Coloquémosle en este caso, pero pues no sería ese. Ustedes tendrán que escogerle eh, el SIUT correspondiente a su empresa. Acá el representante legal se informa el nombre del representante legal de la compañía, el cual debe estar creado como tercero en financiero. El tipo de aportante informa como qué tipo de aportante se identifica la compañía ante el operador. Entonces coloquemos empleador. Entidad ARL de la compañía indica el código nacional y la identificación de la entidad de riesgo profesionales de la compañía. Acá este campo, exonerado de pagos de aportes para fiscales y salud, solo se debe aplicar a aquellas empresas que según lo expuesto en la ley 1607 de diciembre de 26 de diciembre del 2012 indica si son excluidos del proceso de exoneración. En este caso, se encendería. Acá en este campo de fecha inicial de concordato, tipo de acción y final, fecha final de actividades, solo se deben diligenciar si la empresa se encuentra en proceso de liquidación y o concordato, de lo contrario se deja en blanco esta parte de acá, si está la empresa en liquidación.
Este indicador se acoge a los beneficios Ley 14 de 29 del 2010, artículo 5. Artículo 5. Progresividad en el campo de los parafiscales y otras contribuciones de nómina. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley realizarán sus aportes al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de 1 Solidaridad de Fosiga de forma progresiva siguiendo los parámetros mencionados a continuación. 0% del total de los aportes mencionados en los 2 primeros años gravables a partir del inicio de su actividad económica principal. 25% del total de los aportes mencionados en el tercer año gravable a partir del inicio de su actividad económica principal. El 50% del total de los aportes mencionados en el cuarto año gravable a partir del inicio de su actividad económica principal. El 75% del total de los aportes mencionados en el quinto año gravable a partir del inicio de su actividad económica principal. 100% del total de los aportes mencionados del sexto año gravable en adelante a partir del inicio de su actividad económica principal. Esto se acoge esta ley. Estos serían los principales cambios que se harían en nómina web de este parámetro de pila y para conservar estos cambios que acabo de hacer le damos guardar. Y eso sería en estos momentos la capacitación de aquellos cambios que al inicio de año deberíamos tener presentes en nuestro sistema nómina web. Muchas gracias.